Hola, continuamos con una nueva presentación en el día de hoy y lo que queremos detenernos un poco es en mirar qué es lo que escribió Elena de White respecto de USA, qué es lo que ella entendió, qué es lo que ella creía, al mismo tiempo qué es lo que escribió respecto de los puntos que mencionamos y vimos en la presentación que hicimos de USA basada exclusivamente en la Biblia. ¿Qué es lo que ella entendió respecto de la grieta que se forma, ¿no? De la grieta, del portillo, del, de la apertura que se forma en la muralla? ¿Qué es lo que ella escribió respecto de la ley de Dios como siendo una muralla? ¿Qué es lo que escribió ella respecto de Dios protegiendo a su pueblo? Hemos visto una gran cantidad de citas y vamos a poner algunas de las más representativas al respecto para tratar de comprender y ver qué es lo que ella entendía respecto de este tema. Entonces leamos la primera cita. La primera cita se encuentra en Verdad acerca de los ángeles, la página 131, y dice así: El arca permaneció en la casa de Abinadab hasta que David fue coronado rey. Entonces reunió a 30.000 hombres elegidos de Israel y fue a buscar el arca de Dios. El arca fue colocada sobre un carruaje nuevo que era conducido por Usa y Ahío, los hijos de Abinadab. David y toda la casa de Israel celebraban delante del Señor con toda clase de instrumentos musicales. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Segunda de Samuel 6, 6 y 7. Usa se enfureció con los bueyes porque tropezaron. Además, manifestó desconfianza en Dios, como si aquel que había traído el arca de la tierra de los filisteos no pudiera cuidar de ella. Los ángeles que acompañaban el arca castigaron la presunción impaciente de Usa al poner sus manos sobre el arca de Dios. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Vemos que Usa se enfureció con los bueyes, notamos eso. En segundo lugar, vemos que hizo manifiesta una desconfianza que había hacia Dios. Y lo que vemos, lo que ella dice a continuación es que los ángeles que acompañaban el arca, es decir, había ángeles que estaban alrededor del arca evidentemente, castigaron la presunción impaciente de Usa. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, la página 696. La suerte de Usa fue un castigo divino por la violación de un mandamiento muy explícito. Por medio de Moisés el Señor había dado instrucciones especiales acerca de cómo transportar el arca. Únicamente los sacerdotes, descendientes de Aarón, podían tocarla o aún mirarla descubierta. El mandamiento divino era el siguiente: vendrán los hijos de Coat para conducir, mas no tocarán cosa santa, que morirán. Números 4:15. Los sacerdotes debían cubrir el arca y luego los coatitas debían levantarla mediante los palos que pasaban por los anillos de cada lado del arca y que nunca se quitaban. A los hijos de Gersón y de Merari, que tenían a su cargo las cortinas y las tablas y los pilares del tabernáculo, Moisés les dio carretas y bueyes para que transportaran en éstas lo que se les había encomendado a ellos. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque tenían que llevar sobre sus hombros los objetos más santos. Números 7:9. Así, al traer el arca de Kiriat Jearim, se habían pasado por alto en forma directa e inexcusable la instrucción del Señor. David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario, pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Los filisteos, que no conocían la ley de Dios, habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel, y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos, y al descuidar estas instrucciones, deshonraban a Dios. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la provisión divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios
no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de ese solo hombre, al guiar al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigos a miles. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? En primer lugar, fue que lo que le sucedió a Usa fue un castigo divino por la violación de un mandamiento muy explícito. Estaba claramente detallado cómo se tenía que llevar el arca. Agregado a eso, tenemos la situación personal de Usa, porque lo que le sucedió a Usa y no al resto del pueblo, ¿no? Usa incurrió o cometió la culpa mayor de presunción, es decir, la mayor culpa de presunción la tiene él, porque él había transgredido la ley de Dios. Anteriormente, al haberla transgredido, él perdió el sentido de la santidad de ella y había ingresado al servicio de Dios con sus pecados inconfesos y, a pesar de la prohibición divina de que no se podía tocar, había presumido tocar lo que era el símbolo de la presencia de Dios. Así vemos que Usa en realidad ingresa en el servicio de Dios en una situación personal de rebeldía ante Dios. Había roto los mandamientos de Dios y tenía sus pecados inconfesos. Eso es lo que vemos y destacamos de esa cita, ¿no? Veamos la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para Ministros, página 347, y esta cita hace referencia a la historia de Usa para llamarnos la atención sobre ciertas actitudes o conductas que podríamos llegar a tener. Leámosla, dice así: El Señor no ha puesto a ninguno de sus instrumentos humanos bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos mortales sujetos a error. No ha colocado sobre los hombres el poder de decir usted hará esto y usted no hará aquello. Pero en Battle Creek se ejerce un poder que Dios no ha dado y Él juzgará a los que se arrogan esta autoridad. Ellos tienen algo del mismo espíritu que indujo a Usa a poner su mano sobre el arca para sostenerla, como si Dios no fuera capaz de cuidar de sus símbolos sagrados. Debe ejercerse mucho menos del poder y de la autoridad del hombre hacia los agentes humanos de Dios. Hermanos, permitid que Dios gobierne. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Ella lo que está objetando aquí es el nivel de autoridad y el nivel de poder que ciertos hombres ejercen sobre otros hombres. Y lo que ella dice es que aquellos que obran en esta dirección, algo del mismo espíritu que indujo a Usa a poner su mano sobre el arca para sostenerla, como si Dios no fuera capaz de cuidar sus propios símbolos, ¿no? Bien, estas son las citas que hemos visto respecto de USA y en general las otras que hablan específicamente de USA hacen referencia a más o menos los mismos conceptos. Ahora me gustaría entrar en un grupo de citas que hablan específicamente acerca de lo que hablamos en el tema cuando hicimos el estudio bíblico. Los aspectos relacionados con la muralla y los aspectos relacionados con el portillo, con la brecha en la muralla de protección y la protección de Dios específicamente. Para ello vamos a leer la primera cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 77. Dice así: Se me mostró que si se hubiera observado siempre el verdadero día de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. La observancia del día de reposo hubiera preservado al mundo de idolatría. El cuarto mandamiento ha sido violado, de modo que todos somos llamados a reparar la brecha que se ha abierto en la ley y a restablecer el día de reposo que ha sido pisoteado. El hombre de pecado, que se exaltó por encima de Dios y pensó en cambiar los tiempos y la ley, produjo el cambio del día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Al hacerlo, abrió una brecha en la ley de Dios. Justamente antes del gran día de Dios se envía un mensaje que insta a la gente a que reafirme su lealtad a la ley de Dios quebrantada por el anticristo. Hay que llamar la atención a la brecha abierta en la ley mediante el precepto y ejemplo. Se me mostró que el tercer ángel,
que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa al pueblo que recibe el mensaje y levanta su voz de advertencia al mundo, instándolo a observar los mandamientos de Dios en forma muy minuciosa, y que en respuesta a esta amonestación muchos aceptarían el sábado como día de reposo del Señor. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Lo que habíamos visto en la presentación anterior, de que la ley de Dios es una muralla, que romper un mandamiento es romper la muralla, es abrir una brecha, abrir un portillo. Y la referencia está hecha directamente a Isaías, ¿no es cierto? La vinculación entre guardar el sábado y mantener la muralla cerrada. Y esto se ve claramente en el mismo principio de la cita, porque dice que si se hubiese guardado el día de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. En ese sentido, guardar el día de reposo funcionaba como una muralla, preservando al mundo de la idolatría. Leamos la siguiente cita, que se encuentra en Ser semejantes a Jesús, página 48. Dice así: la felicidad de los seres humanos siempre debe estar protegida por la ley de Dios. Solo en la obediencia pueden encontrar verdadera felicidad. La ley es el cerco que Dios colocó alrededor de su viña. Por ella, los que la obedezcan están protegidos del mal. En la transgresión, Adán llegó a ser una ley para sí mismo. Por la desobediencia fue puesto bajo servidumbre, y de esa manera entró en los seres humanos un elemento discordante, nacido del egoísmo. Ya no armonizaba su voluntad con la voluntad de Dios. Adán se había unido con las fuerzas desleales y la voluntad propia empezó una campaña contra Dios. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Ella hace referencia a la parábola de los labradores malvados, ¿no es cierto? En la cual Jesús hace referencia de que el padre de la viña puso un cerco alrededor de la viña. Y ella interpreta que ese cerco, esa muralla alrededor de la viña que la protege, es la ley de Dios. Dice: por ella, por la ley, los que la obedezcan están protegidos del mal. Es la protección contra el mal lo que nos da el tener la ley alrededor nuestro. Y luego hace referencia a Adán, ¿no es cierto? Adán descartó la ley de Dios. ¿Y cómo la descartó? La descartó al elegir servirse a sí mismo, al elegir eh, servirse del árbol del bien y del mal para alcanzar a ser alguien, para llegar a ser como Dios. Y al hacer eso descartó la ley de Dios, que está basada en el amor ágape, y él viene a ser por sí mismo o en sí mismo una ley. Dice la cita: Adán llegó a ser una ley para sí mismo. Así, sus deseos, sus ambiciones, su voluntad, su egoísmo viene a ser la ley que lo guía, tirando por tierra el cerco, la ley de Dios que lo protegía. Así entró una gran ola de mal, entró una gran ola de dolor y de infelicidad en este mundo. Leamos la siguiente cita, que se encuentra en el Discurso Maestro de Jesús, página 49. Dice así: siempre que los hombres escogen su propia senda, se oponen a Dios. No tendrán lugar en el reino de los cielos, porque guerrean contra los mismos principios del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. No por una palabra ni por muchas palabras, sino por toda palabra que ha hablado Dios, vivirá el hombre. No podemos despreciar una sola palabra, por pequeña que nos parezca, y estar libres de peligro. No hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los hombres, tanto en esta vida como en la venidera. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un punto esta muralla edificada por Dios, destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Al osar despreciar la voluntad de Dios en un punto,
Nuestros primeros padres abrieron las puertas a las desgracias que inundaron el mundo. Toda persona que siga su ejemplo cosechará resultados parecidos. El amor de Dios es la base de todo precepto de su ley y el que se aparte del mandamiento labra su propia desdicha y su ruina. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? En primer lugar, destacamos que nos dice que absolutamente todo mandamiento, toda palabra, absolutamente toda, sin despreciar una sola, es para nuestro bienestar y para nuestra felicidad, aquí y por la eternidad. Y nos dice que cuando el hombre recibe toda la palabra, cuando recibe toda la ley, y la obedece, la guarda en su corazón, la atesora, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege. ¿De qué lo protege? Lo protege del mal. Así vemos cómo se reitera el mismo concepto de la cita anterior, de que la ley nos protege del mal. Y ella es bien clara cuando nos dice que cuando alguien derriba un punto de esta muralla, destruye al mismo tiempo la fuerza para protegerlo, la fuerza que tiene esa muralla para protegerlo. ¿Por qué? Porque abre un camino por donde puede ingresar ¿quién? Puede ingresar el enemigo para destruir y arruinar. Así vemos que el que ingresa por la muralla destruida, el que ingresa por un lugar donde el hombre ha tirado abajo la protección que trae el guardar sus mandamientos, es el enemigo, y lo que busca el enemigo es destruir y arruinar. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en la revista Signs of the Times del 14 de marzo de 1895. Dice así: el Señor Jesús era el único que podía cubrir la brecha y restaurar el cerco de la ley de Dios. Él vino no para abrogar la ley, sino para cumplir cada especificación. El Señor Jesús tenía una concepción de la ley muy diferente a la de los escribas, fariseos, rabís y saduceos. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Ella aquí introduce el concepto que habíamos visto en el video anterior de que Dios busca un hombre que se pare en la brecha, y Cristo se hace hombre y dice que restaura el cerco de la ley. ¿Cómo es que restaura esa muralla de protección? ¿Cómo es que reconstruye esa muralla caída? Cumpliendo específicamente la ley. No abrogando la ley, sino cumpliendo cada una de sus especificaciones, cumpliendo en forma perfecta la ley de Dios en su vida, en todo momento. Así es como el Señor repara la brecha que se había abierto en la humanidad. Leamos la siguiente cita que está en la revista Review and Herald del 10 de julio de 1900. Dice así: los hijos de Israel realmente recibieron grandes privilegios. Fueron testigos de la más maravillosa manifestación del poder de Dios cuando cruzaron el Mar Rojo. Día a día viajaron bajo la columna de nube, un símbolo de la presencia divina. ¿Por qué no valoraron el privilegio de ser enseñados por el Dios viviente? Cristo era su instructor. Él era su guardián, su escudo, su defensa. Él deseaba que ellos le dieran perfecta obediencia a sus instrucciones. Esto sería un cerco alrededor de ellos, que los protegería de destruirse a sí mismos por medio de prácticas pecaminosas. Con paciencia maravillosa, Cristo se esforzó en educar al pueblo a que crean en Él como el autor y consumador de su fe. Les confió sus principios eternos de verdad, justicia y pureza. ¿Y qué es lo que notamos de esta cita? Vemos que Cristo mismo es el guardián, es el escudo, es la defensa de su pueblo. Consecuentemente, Él les da instrucciones que también vienen a ser escudo y protección para ellos. Tanto Cristo como las instrucciones de Cristo son una defensa alrededor de su pueblo. Si ellos no dieren perfecta obediencia a las instrucciones que Cristo da, se destruirían a sí mismos por medio de prácticas pecaminosas. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en Primeros Escritos, página 88. Dice así: debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque tendremos que dar razón de ella basados en las Escrituras. Este engaño se difundirá y tendremos que contender con él cara a cara,
y a menos que estemos preparados para ello, quedaremos entrampados y vencidos. Pero si hacemos todo lo que podemos de nuestra parte a fin de estar listos para el conflicto que nos espera, Dios hará su parte y su brazo todopoderoso nos protegerá. Mandaría todos los ángeles de la gloria para socorrer a las almas fieles y poner un cerco en derredor de ellas antes que permitir que sean engañadas y extraviadas por los prodigios mentirosos de Satanás. ¿Qué es lo que notamos aquí de estas citas? Que haciendo la parte 1 de entender la voluntad de Dios, recibiendo el Espíritu de Cristo, que nos cambia el corazón, nos hace receptivos a su palabra, y escuchamos su voz y recibimos su palabra, la guardamos, la atesoramos, dice que cuando venga el engaño, cuando venga la tentación, Dios mandará a todos los ángeles de la gloria para socorrer a aquellos que han sido fieles. ¿Y qué es lo que hacen estos ángeles? Ponen un cerco de protección, ponen una muralla. ¿Para qué? Para que estas personas no sean extraviadas, no sean engañadas por las mentiras de Lucifer. Aquí vemos cómo Dios envía a sus ángeles para socorrer, para proteger. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Primeros Escritos, página 225. Dice así: Dios suscitó hombres que clamasen contra los pecados existentes en la iglesia papal y llevasen adelante la reforma. Satanás procuró destruir a estos testigos vivos, pero el Señor puso un cerco alrededor de ellos. Para gloria de su nombre se permitió que algunos sellasen con su sangre el testimonio que habían dado, pero había otros hombres poderosos como Lutero y Melanchthon que podían glorificar mejor a Dios viviendo y exponiendo los pecados de sacerdotes, papas y reyes. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Algo que también habíamos mencionado y visto en el video anterior de USA, de que Dios protege a todos aquellos que guardan y atesoran los mandamientos, la palabra de Dios en su corazón. Sin embargo, en algunas instancias, así como lo hemos visto en la historia de Job, en la historia de Jesús, para la gloria de su nombre, Él permite que algunos sellen con su sangre el testimonio que habían dado. Eso hablando en la época de la Reforma, ¿no? Es decir, Dios permitió, para conocimiento de la gloria del carácter de Dios, de que algunos de ellos sean alcanzados por los ataques de Satanás. Esto naturalmente nos abre todo un tema respecto del conflicto que por la gracia de Dios también tocaremos más adelante. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 353, que dice así: Acudid con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos, y por la fe atad a estos últimos sobre el altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán los niños así dedicados a Dios. Es el deber de los padres creyentes levantar así mañana y tarde, por ferviente oración y fe perseverante, una valla en derredor de sus hijos. Deben instruirlos con paciencia, enseñándoles bondadosa e incansablemente a vivir de tal manera que agraden a Dios. Qué llamado importante este para los que tenemos hijos, ¿no? El deber de construir una valla solicitando el cuidado. Y nos dice que el Señor mandará ángeles que guardarán a los niños así dedicados. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos en la página 567. Dice así: Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y todo lo que tiene en derredor? Job 1, 9 y 10. El medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmos 34, 7. Hablando de los que creen en él, el Salvador dijo: Mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños,
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre. Mateo 18:10. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen a toda hora acceso cerca de Él. Así que, aunque expuesto al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas y en conflicto con todas las fuerzas del mal, el pueblo de Dios tiene siempre asegurada la protección de los ángeles del cielo. Y esta protección no es superflua. Si Dios concedió a sus hijos su gracia y su amparo, es porque deben hacer frente a las temibles potestades del mal, potestades múltiples, audaces e incansables, cuya malignidad y poder nadie puede ignorar o despreciar impunemente. Los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que son ahora mensajeros de Dios. Pero una vez caídos por el pecado, se coligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. Unidos con Satanás en su rebeldía y arrojados del cielo con él, han sido desde entonces, en el curso de los siglos, sus cómplices en la guerra empeñada contra la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? En primer lugar, que nos dice que cada seguidor de Cristo tiene un ángel guardián. En segundo lugar, dice que estos ángeles guardianes, estos centinelas, tienen la misión de proteger a los justos del poder del maligno. Y nos dice que el pueblo de Dios tiene siempre asegurada la protección de estos ángeles del cielo. ¿Por qué? Porque los ángeles malignos, ¿qué es lo que buscan? Destruir a los hombres, buscan acabar con los hombres. Ellos tienen propósitos malvados contra la felicidad y la paz de la humanidad y de cada uno de los seres de este planeta. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro y es bastante larga y nos va a permitir básicamente ver varios aspectos que tienen que ver con el muro o la protección que Dios establece y de cómo el muro que Dios le da al ser humano para que, aceptándolo, se constituya el muro que es la ley de Dios, al ser rechazado, al ser destruido por el hombre, se termina traduciendo finalmente en que Dios termina retirando su protección y se cae el muro de protección contra, contra el enemigo, contra el destructor y sus ángeles. Así que leamos a continuación esa cita. Dice así: A este pueblo le fueron confiados los oráculos de Dios. Se lo rodeó con el vallado de los preceptos de su ley, los principios eternos de verdad, justicia y pureza. La obediencia a esos principios había de ser su protección, pues los salvaría de la destrucción propia por las prácticas pecaminosas. Y como la torre en la viña, Dios colocó en medio de la tierra su santo templo. La advertencia no fue tenida en cuenta por el pueblo judío. Se olvidaron de Dios y perdieron de vista su elevado privilegio como representantes suyos. Las bendiciones que habían recibido no proporcionaron ninguna bendición al mundo. Todas sus ventajas fueron empleadas para su propia glorificación. Privaron a Dios del servicio que Él requería de ellos y robaron a sus prójimos la dirección religiosa y el ejemplo santo. A semejanza de los habitantes del mundo antediluviano, siguieron todos los pensamientos de su mal corazón. Así ellos hicieron aparecer como una farsa las cosas sagradas, diciendo templo de Jehová es este, mientras que al mismo tiempo representaban indebidamente el carácter de Dios, deshonrando su nombre y profanando su santuario. Los labradores que habían sido encargados de la viña del Señor fueron infieles a la confianza depositada en ellos. Los sacerdotes y los maestros no fueron fieles instructores del pueblo. No mantuvieron delante de él la bondad y la misericordia de Dios y su derecho a su amor y servicio. Estos labradores buscaron su propia gloria, deseaban apropiarse de los frutos de la viña, tenían el propósito de atraer la atención y el homenaje hacia sí. Dios soportó a su pueblo con corazón paternal, lo constriñó con misericordias dadas y misericordias retiradas. Pacientemente le presentó sus pecados y con tolerancia esperó su reconocimiento.
Fueron enviados profetas y mensajeros para que insistiesen ante los labradores en las demandas de Dios, pero en vez de ser bienvenidos, fueron tratados como enemigos. Los labradores los persiguieron y los mataron. Dios todavía envió otros mensajeros, pero ellos recibieron el mismo trato que los primeros, solo que los labradores mostraron aún un odio más resuelto. Los gobernantes judíos no amaban a Dios, por lo que se apartaron de él y rechazaron todos sus ofrecimientos de hacer un justo arreglo. Cristo, el amado de Dios, vino para presentar las demandas del dueño de la viña, pero los labradores lo trataron con marcado desprecio, diciendo: «Este hombre no nos gobernará». Tenían envidia de la belleza del carácter de Cristo. La forma de enseñar que Cristo tenía era muy superior a la de ellos, y temían su éxito. Él los reconvino, desenmascarando su hipocresía y mostrándoles los resultados seguros de su proceder. Esto los irritó hasta la locura. Se sentían requemados bajo los reproches que no podían acallar. Aborrecían la elevada norma de justicia que Cristo presentaba continuamente. Veían que sus enseñanzas los estaban colocando en el lugar en donde su egoísmo iba a quedar al descubierto, y determinaron matarlo. Aborrecían su ejemplo de veracidad y piedad y la elevada espiritualidad revelada en todo lo que hacía. Su vida entera era un reproche para el egoísmo de ellos, y cuando se presentó la prueba final, la prueba que significaba obediencia para vida eterna o desobediencia para muerte eterna, rechazaron al Santo de Israel. Cuando se les pidió que escogieran entre Cristo y Barrabás, clamaron: «Suéltanos a Barrabás». Y cuando Pilato preguntó: «¿Qué pues haré de Jesús?», gritaron ferozmente: «Crucifícale». «¿A vuestro rey he de crucificar?», preguntó Pilato, y de los sacerdotes y magistrados se elevó la respuesta: «No tenemos rey sino a César». Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo», los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». En la parábola de la viña, después que Cristo hubo descrito delante de los sacerdotes su acto culminante de impiedad, les hizo la pregunta: «Cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores?». Los sacerdotes habían seguido la narración con profundo interés y sin considerar la relación que el tema tenía con ellos. Se unieron con el pueblo en la respuesta: «A los malos destruirá miserablemente y su viña dará a renta a otros labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos». Sin advertirlo, habían pronunciado su propia sentencia. Jesús los contempló y bajo su escudriñadora mirada, ellos supieron que leía los secretos de su corazón. Su divinidad irradió delante de ellos con poder inconfundible. Vieron en los labradores el propio retrato de sí mismos e involuntariamente exclamaron: «Dios nos libre». Cristo podría haber impedido la condenación de la nación judía si el pueblo lo hubiera recibido, pero la envidia y los celos hicieron implacables a los hijos de Israel. Determinaron no recibir a Jesús de Nazaret como el Mesías. Rechazaron la luz del mundo y de allí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas como las tinieblas de medianoche. La condena predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias pasiones feroces e indómitas produjeron su ruina. En su ira ciega se destruyeron mutuamente. Su terco orgullo rebelde trajo sobre ellos la ira de sus conquistadores romanos. Jerusalén fue destruida, el templo dejado en ruinas y el terreno arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron en las más horribles formas de muerte. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Hay varias cosas que me gustaría destacar de esta cita. En primer lugar, de que los oráculos de Dios fueron confiados al pueblo de Israel. La ley, los principios, los preceptos que les fueron dados eran la muralla, eran el vallado, eran el cerco que iba a ser su protección. ¿Y esa protección en qué consistía? Protección contra la destrucción propia por las prácticas pecaminosas. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos esas prácticas pecaminosas que los llevaron
a rechazar al Mesías, los llevaron a rechazar al Hijo de Dios. Fueron la envidia, los celos, el deseo de supremacía, la pureza de Cristo lo que los llevó a rechazarlo. Y aquí tenemos, habiendo rechazado los mandamientos, terminan rechazando al justo, rechazando la luz del mundo, se quedan en las tinieblas más oscuras. Y notemos que la parábola dice que qué es lo que hará el Señor con sus labradores, ¿no? ¿Qué es lo que hará el Señor, el dueño de la viña, con estos labradores? Y la parábola dice que a estos labradores se los destruirá miserablemente. Y aquí tenemos la demostración de cómo esto ocurre. Aquí tenemos cómo este proceso ocurre. Eso, por supuesto, sin dejar de destacar que son los mismos labradores los que dicen esto, ¿no? ¿Cómo esto ocurre? Al rechazar los mandamientos, los preceptos, la ley de Dios, al rechazar la luz del mundo, al rechazar al justo, al expulsar, al crucificar a Cristo, son dejados en las tinieblas más oscuras. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Cristo no los puede proteger, no los puede proteger de los ataques del enemigo, no los puede proteger de sí mismos. Sus propias pasiones son desatadas porque el Espíritu de Cristo ya no está para apaciguar y influir una nueva vida espiritual en ellos, para darles un corazón nuevo. Ciegamente se destruyen unos a otros, y en ese sentido la historia de lo que sucedió en los años anteriores a la destrucción de Jerusalén es patentemente evidente de este punto. En esa pasión loca agitan e incitan la ira de los romanos, y finalmente la ciudad termina siendo completamente destruida y sus habitantes y gran cantidad de habitantes del pueblo de Israel fueron muertos o llevados como esclavos a tierras paganas. Así vemos cómo son las consecuencias de, habiendo destruido el cerco que Dios provisto, que es su ley, habiendo muerto al Hijo de Dios, Dios finalmente les da su voluntad, retira su protección y ellos quedan entregados a sí mismos y a sus enemigos. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en el libro La Educación, página 77. Dice así: Cristo vino al mundo con el amor acumulado de toda la eternidad. Al eliminar las exigencias que hacían gravosa la ley de Dios, demostró que es una ley de amor, una expresión de la bondad divina. Demostró que la obediencia a sus principios entraña la felicidad de la humanidad y con ella la estabilidad, el mismo cimiento y la estructura de la sociedad. Lejos de contener requisitos arbitrarios, la ley de Dios se da a los hombres como cerco o escudo. El que acepta sus principios es preservado del mal. La fidelidad a Dios entraña fidelidad al hombre. De ese modo la ley protege los derechos y la individualidad de cada ser humano. Prohíbe al superior oprimir y al subalterno desobedecer. Asegura el bienestar del hombre tanto para este mundo como para el venidero. Para el obediente es la garantía de la vida eterna porque expresa los principios que permanecen para siempre. Esta cita trae varios conceptos interesantes. En primer lugar, nos dice que Cristo vino con el amor acumulado de toda la eternidad. Lo que dice también es que Él eliminó las exigencias que hacían gravosa la ley de Dios. Evidentemente había exigencias que la hacían gravosa. Y en su vida Él demostró que es una ley de amor. En su vida Él demostró que no son requisitos arbitrarios, sino que la ley de Dios funciona como un cerco, como un escudo, que el que vive los principios, el que acepta los principios de esta ley, es preservado del mal, es preservado del mal. Muy importante punto. Lo otro que es interesante es que dice que protege los derechos y la individualidad de cada ser humano. Cuán importante es el punto ese, ¿no? De que protege la individualidad de cada ser humano. Así, pasemos ahora a continuación a la última cita que tenemos para el día de hoy. Se encuentra en Evento de los Últimos Días, página 92. Es cortita y dice así: Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera.
Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él lo encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Hay varios aspectos de esta cita que me gustaría resaltar. En primer lugar dice, se me mostró, es decir, a ella se le fue revelado esto, a ella se le fue explicado, se le fue ampliado, se le explicó específicamente. ¿Qué fue lo que se le explicó específicamente? Que los juicios de Dios, noten que no está hablando de un juicio en particular, no está hablando de una situación específica, sino que hace referencia en forma global y general a los juicios de Dios, a todos los juicios de Dios. Ella dice, se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Es decir, los juicios que Dios envía no son directamente de Él, sino que vienen de una manera específica. Y ahora ella explica lo que se le mostró. Las personas se colocan más allá de la protección de Dios. Se alejan de su escudo de protección. Está la ley de Dios, que es escudo, que es muralla, y cuando las personas se salen de ese lugar seguro, nos dice que Él manda advertencias, manda correcciones, reprueba, les señala y les indica el único camino seguro que es dentro del camino de su ley, que es dentro de la ciudad segura, rodeada por su ley y sus preceptos. Es teniendo Cristo. Después sigue diciendo, ¿no? Si aquellos que han sido objeto del cuidado especial de Cristo siguen su curso, o de Dios, siguen su curso particular, su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, ¿qué es lo que hace Dios? Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Así es como los juicios de Dios no vienen directamente de Él. Digámoslo en pocas palabras. Los juicios de Dios, ¿cómo vienen? Los juicios de Dios vienen cuando Él ordena a sus ángeles que no protejan más a aquellos que obstinadamente rechazan a Dios, a su ley, a su Hijo. Así es como vienen los juicios de Dios. Evidentemente, Satanás y sus ángeles lanzan constantemente decididos ataques contra el pueblo de Dios y los hijos de Dios que, por orden de Dios, los ángeles de Dios constantemente detienen. Sin embargo, sin embargo, hay un momento en que los juicios de Dios se empiezan a manifestar cuando, tras el rechazo del hombre a seguir la voluntad de Dios, es obstinada, Él deja de encargar a sus ángeles que los protejan de esos ataques. Los ángeles de Dios dejan de proteger los ataques de Satanás. Así entonces vimos estas citas y habiendo juntado todas estas citas, queda claro qué es lo que entendía el linaje de Juan respecto de este tema y nos queda claro también quiénes son los ángeles, ¿no es cierto?, que efectaron la muerte. Los ángeles de Dios estaban siguiendo al lado del arca, protegiendo a los que estaban alrededor del arca, y también estaban los ángeles malignos. Es el pecado de Usa, él venía ya con pecados inconfesos, pero es el pecado adicional de presunción de tocar el arca de Dios lo que se transforma como en una pared que cae súbitamente, que cae en forma abrupta. Y esto es que los ángeles de Dios dejan de proteger a Usa, retiran su protección, y los ángeles del enemigo estaban ahí listos para matar a Usa. Ahora lo interesante y terrible de todo esto es que en el mundo de la cristiandad, en el mundo de los seguidores de Dios,
esta muerte ha sido puesta en las manos directas de Dios. Que Dios nos ayude a poder comprender más claramente este tema, que Dios nos ayude a comprender cómo son sus juicios, que nos ayude a comprender su carácter y la forma en la cual opera para que este tipo de cosas no nos siga sucediendo. Gracias por escuchar este tema y nos vemos en el próximo. Hasta luego.